Bienvenidos, esto es Observatorio Cotidiano en la Cultura y hoy vamos a hablar de la diversidad femenina en la literatura. Me acompañan para ello Dorte Jansen, bienvenida, eres investigadora y crítica y dramaturga, así que nos complace muchísimo tenerte por aquí, Dorte, gracias. Y Ana Clavel, escritora de muchos libros, de muchos títulos que tienen que ver con el tema de hoy, justamente la diversidad femenina. ¿Por qué no empezamos por el principio y por esta palabra complejísima que es lo femenino? ¿Qué es la feminidad? Wow, pues sí que es un tema complejo, ¿no? En principio lo que se me ocurre es como esta idea de la otredad, de esta otra mirada que de pronto puede complementar, aunque haya sido pues por milenios acallada, ¿no? Y que ahora surge con toda esta cuestión del feminismo. Sin embargo, en ese sentido, ya un poco para entrar más en el tema, lo cierto es que si yo reviso mi propia trayectoria, yo nunca me he preocupado por dar voz a lo femenino. Me parece que es innegable que de alguna manera tiene que salir, y lo que sí me ha preocupado siempre es el trabajo literario, la apuesta formal, el que mis proyectos conjunten una serie de elementos que los hagan como particularmente valiosos, independientemente de que quien los lea sea ahora sí que hombre, mujer, gato, quimera o lo que sea, ¿no? Bueno, al revisar el trabajo de las dramaturgas mexicanas, se puede constatar que realmente la mayoría de los trabajos no tiene rasgos específicamente femeninos. O cualquier cosa que entendamos como eso. Que en realidad lo positivo que se puede constatar es que las mujeres hoy pueden escribir de todo, ¿no? Como que no hay una limitación y más bien son obsesiones particulares de cada dramaturga, ¿no? Que ella se obsesiona con un tema como las enfermedades terminales o cualquier tema. Cualquier tema, ¿no? Y incluso cuando las preguntas acerca del término femenino, ves que muy pocas lo han realmente reflexionado o pensado. Es más bien como una necesidad en la cual las dramaturgas se topan con ese tema como en un momento de su vida, pero no es toda su vida, ¿no? Ni toda su producción. Es como un tema más, digamos, lo femenino, ¿no? Que son temas que tocan a la mujer, y luego está como la confusión con el término feminista, y digamos en los últimos 3 años siento que hubo un movimiento feminista, pero en toda la sociedad, ¿no? Como cada vez podemos encontrar incluso a más hombres feministas, a más mujeres feministas, y yo en mi investigación yo prefiero usar el término conciencia feminista, ¿no? Tu investigación es desde las dramaturgas, no nada más mexicanas, sino de cuáles son y cómo se ocupa el teatro de visibilizar el trabajo de las dramaturgas, no solo como escritoras, sino como escenógrafas, como directoras, todo el trabajo de producción que posiciona a las mujeres ahí en el teatro. Y quiero regresar a este tema, pero antes, Ana, dijiste algo muy importante. Tu trabajo de escritora está regido porque eres una mujer y escribes desde tu corporalidad femenina, y eso no implica que te encierres en un tema que comúnmente se denomine femenino. ¿Cuál es el terreno de lo femenino y en tu escritura en particular? ¿Dónde se desborda, se contiene, transgrede o no se ocupa tu literatura de eso que se llama la feminidad? Es que de manera deliberada no me lo he propuesto, coincido en esto con Dorte, justamente en su investigación, porque uno, salvo cuando tienes una postura claramente feminista, a lo mejor sí vas con esa dirección. A mí lo que me interesaba en todo caso era siempre la singularidad de la mirada, estas obsesiones que tienen que ver de pronto con el deseo, con las sombras, y que se me han ido revelando en la medida en que yo he ido ahora sí que adentrando en mi proceso creativo. Ahora, innegablemente, yo cuando hablo, por ejemplo, del caso de Kafka, que es un escritor tan afamado, y que de pronto lo que hace singular en buena medida la literatura de Kafka es
la mirada personalísima de ese hombre. Y ahí en esa mirada está evidentemente, por supuesto, su ideología, sus recuerdos, su sexualidad, todo lo que te constituye como individuo. Y a mí me parece muy importante siempre rescatar eso, porque creo que la literatura que vale la pena siempre es una mirada singularísima, personalísima. Y en ese sentido es que de pronto yo he ido con temas que van de lo que te decía de las sombras, a de pronto un personaje que desaparece en la Ciudad de México, de pronto una ninfa que se siente que puede andar como diosa en la Ciudad de México. Las lolitas. Las lolitas. Entonces, lo que se me ocurra, porque a mí me parece muy importante el papel de la literatura y el papel del arte como el espacio de libertad creadora a donde se vale siempre todo, porque si no lo puedes hacer allí, entonces ¿en dónde? Y en ese sentido, la feminidad es un terreno muchísimo más amplio que la mirada predeterminada de lo que debería de ser lo femenino. O lo correcto. ¿Qué es lo que tú averiguas en cuál es el resultado de la investigación, Dorte, que tú tuviste en este pequeño librito, que por cierto vamos a regalar hoy, así que estén atentos a las redes y al Facebook de Twitter, al Instagram, al Twitter y al Instagram, donde vamos a regalar alguno de tus libros, pero tienes este que se llama Feliz Nuevo Siglo de Dramaturgas. ¿Qué encontraste ahí y cuál era tu intención? Bueno, para empezar, el título sí está inspirado en la obra de Sabina Berman, claro. Justo el simple hecho de que ya nos está Perdón, haciendo pero refírenos al Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud. Sí. Ah, bueno, sí, es que sí, como justo crear este eco con la obra de Sabina Berman para mostrarnos que ya las dramaturgas son referentes, ¿no? Y son referentes de una escritura inteligente, perspicaz y que están totalmente en el canon, ¿no? Y hablo de los antecedentes de las tres grandes dramaturgas que son Elena Garro, Luisa Josefina Hernández y Sabina Berman, ellas tres. Nombro un poco lo que escribieron otros de ellas tres. Y creo que la gran aportación de mi ensayo es lo que nombro una posible cartografía de las creadoras escénicas. Y ahí me fue importante decir que no solamente las dramaturgas que escriben desde su escritorio son dramaturgas, sino en el teatro hay muchas posibilidades de llegar a una dramaturgia, a una escritura, ¿no? Y existen actrices, pienso por ejemplo en Micaela Gramajo, que están tan preocupadas por el hecho escénico que no se consideraban dramaturgas, pero sí hacen dramaturgas, son actrices y dramaturgas y en muchos casos directoras, ¿no? En el teatro hacen de todo. Y al final retomo también algunas características de la creación escénica femenina. Y quizás un hecho notable es que lo femenino no está tanto en la temática, sino en la misma forma de hacer teatro, de relacionarse de una forma más amorosa, de crear vínculos desde una manera horizontal y de trabajar en equipo. Por eso veo que las creaciones en colectivo son las obras que tienen mucho potencial. Porque son el encuentro de muchas feminidades, o ¿qué es esto, Ana? Cuando decimos, tú lo acabas de mencionar, hay una mirada femenina en el teatro y lo decimos con frecuencia, cuando decimos, no, es una película profundamente femenina. ¿Qué es esto? ¿Tus novelas son profundamente femeninas, Ana? ¿O a qué nos referimos con esto? Yo no lo pensaría así de definitorio. ¿De qué hablan tus novelas? Bueno, por decirte un caso, Las violetas son flores del deseo es una novela en la que hago la narración desde el punto de vista masculino de un padre que de pronto un hombre que tiene una hija y de pronto se descubre deseando a esa hija. Yo me meto con el deseo del incesto y empiezo con una frase que ha sido así perturbadora, ¿no? La violación comienza con la mirada. O sea, el padre la mira y de pronto se da cuenta de que está allí penetrando en territorios delicados. Prohibidos, para sí, decirlo, ¿no? Tabú. Pero en ese sentido, la novela es una exploración desde esa voz masculina
Y aunque yo soy autora, hay hombres que me han dicho, bueno, ¿y cómo le hiciste para meterte de esa manera en el deseo? Porque bueno, hay un... En el deseo masculino. En el deseo masculino. Porque para mí, como mujer que desconoce el deseo masculino, para mí me ha resultado fascinante esa temática, pero yo no nada más me quedo allí. De pronto en las ninfas sí me meto con el asunto del deseo femenino, de una educación de la sensualidad, y así voy buscando, según lo que se me vaya presentando en mi propio desarrollo como creadora, ¿no? No me limito a una cuestión. Ahora, respondiendo un poquito más el asunto de esta cierta mirada femenina, pienso en una autora como Clarice Lispector o como Virginia Woolf. Yo creo que sí hay un sesgo, hay una particularidad en la mirada que a lo mejor no la tienen otro tipo de autores que están como más embebidos en una cuestión intelectual, en una cuestión más racional. Creo que sí puede haber ciertas distinciones. Pero si tú le preguntas, por ejemplo, a Virginia o a Clarice Lispector, ¿qué tanto nada más les interesaba revelar un mundo femenino? Creo que no, creo que hay una vastedad mayor de intereses, aunque por supuesto Virginia tenía una habitación propia que se ha convertido en una suerte de clásico del feminismo. Pero mira, traigo una frase, ahora sí que de todas maneras, de Rosario Castellanos, que me encantó. Justo estaba pensando en vincular ahora con Rosario Castellanos. No basta con describir lo que somos, hay que inventarnos. Y allí está la gran clave, me parece, entre únicamente un trabajo testimonial, biográfico, con intereses así muy de objetivo allí feminista, a la literatura que se convierte en esta forma de invención y de reinvención, de trabajo más allá de lo que eres. ¿Estás de acuerdo con esto? Empata con esta idea que estabas hablando Sí, precisamente el título de mi tesis doctoral es Juegos autobiográficos y de ficción de las dramaturgas mexicanas. Entonces, sí he notado que las mujeres, incluyéndome a mí, tenemos una mayor necesidad de hablar de nuestro universo personal. Ahí tengo algunas dudas, déjame dejar aquí el tema para ir a un corte y regresamos ahí justo donde nos preguntaríamos si la feminidad necesariamente es el mundo de la intimidad, porque ese es un recurso que habitualmente llegamos. No sé si coincido, pero bueno, explorémoslo, lo público y lo privado en la feminidad, así que no se vaya, estamos aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de la diversidad femenina en la literatura. Regresamos en un segundito. Estamos de regreso en Observatorio Cotidiano en la Cultura, hablando de la diversidad femenina en la literatura. Y recuerda que hoy estamos regalando libros de Ana Clavel, que nos trajo, muchas gracias. Y por supuesto, Dorte, también tu libro de Feliz Nuevo Siglo de Dramaturgas. Esto es en Twitter, @TVUNAM, y en las redes oficiales de Facebook. Así que síganos para poderse ganar estos títulos. Dorte, nos quedamos ahí en el punto donde estábamos discutiendo en tu trabajo de tesis. Si hay un binomio donde la feminidad necesariamente es intimidad y el terreno de lo femenino está en la intimidad, y entonces tendríamos que derivar de eso que lo masculino es lo público. ¿No es eso un estereotipo molesto para el siglo XXI? Yo creo que lo personal, todo en el teatro es personal. Y en mi tesis... ¿Todo en el teatro es personal? De alguna forma, sí. Y yo hablo mucho de la necesidad de las creadoras, de la necesidad de hablar, de hacer, de todo. Ahí sí hay un motor personal en el fondo de cada creación. Y luego hay diferentes maneras de ficcionalizar, de dramatizar este núcleo o este corazón que está en el trabajo de las dramaturgas. Y no sé si seguirme allí o incluso los ejemplos que nos querías dar. Pero justo pienso en una obra de teatro para niños que me pareció extraordinaria, se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias, de Micaela Gramajo y Daniela Arroyo. Ellas dos provienen de familias de migrantes y
tuvieron en algún momento la necesidad de hablar del exilio, pero ya están en segunda generación. Entonces, lo que lograron en su obra es hablar del tema de la migración, un tema político, y encontraron un muy buen equilibrio entre entretener, o sea, hay un personaje que es un gato, entonces sí, el público se ríe y al mismo tiempo hay un tema pronunciamiento sobre la migración. Exactamente, ¿no? Y creo que esta obra nos muestra la tendencia actual del teatro para niños, que no es un teatro ligero, sino que toca temas políticos como la migración. Definitivamente en los niños hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Tenías otros dos ejemplos? Y está el trabajo de Conchi León, que destaca en los últimos años, que ella se dedica o muchas veces ha hecho una especie de biodrama. Le gusta referirse a biografías reales y el caso de Cachorro de León es una obra sobre su relación con su padre, en la cual toca el tema de la violencia doméstica, ¿no? De su padre golpeaba a su madre. Esta obra tiene un mensaje muy poderoso porque en la obra logra reconciliarse con su pasado, con el padre, y cuando estuvo trabajando con mujeres en la cárcel de Mérida, esas mujeres al inicio en el taller de teatro no querían abrirse, no querían contar sus historias, pero cuando se enteraron de la obra de Conchi León, ellas mismas empezaron a participar porque vieron que otra mujer había sido padecido violencia en la casa, ¿no? A ver, hasta ahí sí llegamos a un tema que es un clásico, donde las mujeres hablan de la denuncia de su condición femenina y muchas veces desde el aspecto de la violencia doméstica o del abuso sexual. ¿En qué momento, Ana, tu literatura transgrede ese punto y las mujeres defienden su sexualidad, incluso su sexualidad más compleja, como en el territorio Lolita? O sea, una sexualidad adolescente, provocadora, diferente a este esquema de la mujer víctima, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Territorio Lolita es un libro de ensayo en el que yo empiezo con la fascinación del mito de la enfant fatale, de la ninfula, voy revisando a Nabokov, de pronto me topo con Kubrick y voy descubriendo el proceso… Con la interpretación de Kubrick de Lolita, obviamente. Perdón, de la película que se filma pocos años después de que sale Lolita publicada. Y entonces empiezo a darme cuenta de la manera en que se ha convertido un estereotipo comercial el tema de Lolita, ¿no? Y entonces veo de pronto en ese estudio entre la sexualización del icono de la Lolita como niña perversa y ahora la vuelta de tuerca que se está dando con la postura feminista, ¿no? Que es convertirla en una víctima completa y total, ¿no? Lo puedes ver en las portadas de las diferentes Lolitas, ¿no? Hay unas muy sexualizadas y ahora la de Anagrama, la última, la del 2018, es como que super, la crucifica. Súper estéril, ¿no? Bueno, súper se vuelve completamente un juguete en las manos de Humbert Humbert. Y eso no es cierto. Si tú lees la novela, que además está escrita desde el punto de vista masculino de Humbert Humbert, que allí ya hay una proyección de una mirada, ya no sabes qué es lo que está realmente detrás de Lolita. Y entonces, para mí, el hallazgo de este libro de ensayos, en cuanto que yo descubrí allí algo como de manera personal, es que el territorio de la interioridad de la ninfula, más allá de los esquematismos, más allá de los extremos, ese territorio no se ha explorado, porque incluso cuando las mujeres han retomado mucho la idea de la ninfula… El territorio del deseo femenino… Pero visto, digamos, fuera de esquematismos o miradas maniqueas, porque o es víctima o es victimaria. Exacto. Y entonces lo que se da en medio, que sí hay algunas voces, si tú ves la novela de Las Vírgenes Suicidas de Jeffrey Jennings, llevada al cine por Sofía Coppola, ahí ves matices, ves el misterio, ves que no se puede categorizar de una manera tan esquemática y clara, ¿no? Y entonces en ese sentido
como bueno, yo en algún momento lo trabajé en mi novela de Las ninfas a veces sonríen, que de pronto el personaje te comentaba, cuando tiene una hija, de pronto habla del parto como un orgasmo hacia afuera. Y entonces ver el placer en un momento en que normalmente se ha marcado con esta idea del dolor y la santificación y la purísima Virgen, o sea, hay gente que sencillamente no lo tolera. Claro. Y entonces cuando hablas de otras cosas, y suena siempre transgresor. Y bueno, independientemente de esta parte que me tiraste así más directa, a mí lo que me parece fascinante en este momento es que ciertamente las voces de mujeres escritoras, los libros que se están proponiendo, estoy pensando en una Liliana Blum, estoy pensando en una Fernanda Melchor, en Ana García Bergua, en Valeria Luiselli con esta propuesta de los niños perdidos. Hay una riqueza de voces, ahí es y una fuerza que yo me quedo impresionada, porque por ejemplo con la novela de Fernanda Melchor, que es una... ahora sí que un discurso tan violento, tan brutal, pero literario. Ahí es a donde quiero regresar un poquito contigo, Dorte. Estabas hablando también de esto que ha puesto Ana, que es, hay una colectividad femenina en la literatura que definitivamente está ahí, en el centro, en el discurso, diríamos con palabras de Fernanda Melchor, en el centro del huracán. En la dramaturgia, tú ibas a hablar también de este trabajo colectivo. Cuando suman muchas mujeres, ¿de qué hablan? Iba a agregar una cosa de Conchi León, que ella siempre le dice a la gente con la que está trabajando en sus talleres o en los montajes, tiene casi alergia contra la autovictimización. Entonces, cuando los discursos suenan mucho a autovictimización, el público se ensordece. Entonces, hay que evitar ese tipo de discursos, ¿no? Y hay que buscar cómo darle la vuelta así, hablar de temas fuertes, pero no desde el lugar, desde la víctima, ¿no? O victimizándose más bien. Y el otro trabajo que me gustaría mencionar es Nada siempre, toda nunca, de Mariana Gándara, sí. Y del colectivo Macramé, gracias. Estuvo en el Teatro Santa Catalina, ¿no? Sí, precioso título, ¿eh? Sí. Sí. Y este grupo, y se puede decir así, que Mariana Gándara está dinamizando. Sí. Dignificando. No. No, bueno. Dinamitando. Dinamitando. ¿De dinamita? Las estructuras patriarcales del teatro, de cómo se debería hacer el teatro. Lo que ella propone en su obra es una ternura de la protesta, y la obra termina en una fiesta. Y con mezcal y todo, ¿eh? Con unos botecitos de mezcal. Sí. Que ¿Como público también participas? Sí, claro. La participación del público es una pieza fundamental de esta obra, y sí, es el convivio total, ¿no? Y quería mencionar este ejemplo porque se ha hecho con un grupo de mujeres, pero no habla de temas femeninos. Habla de nosotros, del ser humano sin tiempo, de nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos realmente, ¿no? Entonces, lo femenino es secundario, pero sí está al ver 7 actrices en el escenario. Sin duda, ¿no? Un trabajo de puras actrices. Pero qué padre redimensionar, ¿no? Que sean puras mujeres, pero finalmente redimensionas no nada más lo femenino, sino lo humano, porque finalmente también lo somos, ¿no? Yo estuve en una presentación de Nada siempre, todo nunca, así se llama, ¿verdad? Ajá. Y era muy impresionante porque acabas tú hablando con alguien más que nunca habías estado en el público, y bueno, entiendes que el teatro es ese espacio colectivo donde hay una convivencia que no está definida por el público, el actor, el escenario y las butacas, sino que acaba ahí en una especie de comulga colectiva muy extraña. Estamos a punto de terminar el programa. Quisiera concluir con una frase cada una. ¿En dónde está el terreno de la dramaturgia? ¿En dónde están las voces femeninas en la literatura? Brevísimamente.
Pues en un agape, ¿no? Una mesa a donde se están presentando, ahora sí que platos fuertes. Muchos platos fuertes de todo tipo, ¿no? Desde sutilezas hasta trabajos verdaderamente huracanales. Para seguir con el tema de Fernanda Melchor. Yo me viene a la mente el espíritu de emancipación y la democratización de la escritura y del arte, que creo que todos podemos atrevernos a escribir, y creo que no es un privilegio reservado a ciertas personas, ¿no? Ni ciertos sexos. Exacto. Eso me encanta. Muchas gracias, Dorte, muchas gracias, Ana. Es un placer hablar con ustedes de la diversidad femenina en la literatura, y yo le recuerdo a usted que estamos a punto de terminar el programa, pero vamos a regalar El amor es hambre, de Ana Clavel, Territorio Lolita, también de Ana Clavel, y Feliz Nuevo Siglo de las Dramaturgias, de Dorte Jansen, un trabajo coordinado por ella, en donde podemos leer también la voz y el trabajo de muchas dramaturgas. Esto fue Observatorio Cotidiano en la Cultura. Lo veo en la siguiente emisión de este programa, aquí, en TV UNAM. Gracias.